Hola a todos, mi nombre es Ariel y a continuación les voy a hablar sobre la terminología que actualmente utilizamos en el mundo de la ventilación mecánica. Esta presentación sirve de introducción a la segunda, que va a ser sobre la taxonomía o clasificación de los modos. La palabra Babel, en hebreo, es el verbo que significa confundir. Según está escrito en el Génesis de la Biblia, los hombres en ese tiempo se comunicaban por medio de hablar un solo idioma. Un día decidieron empezar a construir una torre que tenía la intención de llegar hasta el cielo. Dios, a modo de evitar que esto sucediera, los confundió el idioma por medio de introducir diferentes lenguas de manera que no se pudieran entender entre ellos, y de esa manera desistieron de seguir construyendo la torre. Esa historia en cierta forma describe la creación de las diferentes lenguas. El mundo de la ventilación mecánica, con el paso del tiempo, se ha convertido en una verdadera torre de Babel actual, a donde se hablan muchos y diferentes idiomas. La confusión surge de varios factores que iremos describiendo de a poco durante la presentación, y además les voy a ir describiendo por qué las diferentes denominaciones no son una manera correcta de comunicarnos. Los objetivos de esta presentación van a ser, primero, reconocer la problemática actual que tenemos en el mundo de la ventilación mecánica, los grandes problemas de comunicación, y luego va a ser introducirlos a la taxonomía elaborada por Robert Chapman como la manera correcta y estándar de comunicarnos y de hacer la educación mucho más fácil. La problemática actual radica en que hay una gran variación en la manera de comunicarnos. No hay una manera estándar de hacerlo y uniforme. Esto lo podemos evidenciar al seleccionar al azar cualquier publicación en los journals, y vamos a ver cómo hay una gran variedad en el vocabulario relacionado a la ventilación mecánica y sobre todo en lo que respecta a los modos ventilatorios, ya sea para nombrarlos o explicar cómo funcionan. Lo mismo pasa con los manuales de usuario de los diferentes ventiladores, los cuales no solo han creado una gran cantidad de nombres, sino que también han creado definiciones muchas veces arbitrarias y hasta algunas incorrectas. En concerniente a la educación, también podemos observar que no hay una uniformidad en la manera de educar o de enseñar conceptos sobre ventilación mecánica y sobre el funcionamiento de los modos, ya que no hay un sistema elaborado que haga la educación más fácil. Por último, podemos ir a cualquier conferencia o seminario y vamos a ver las diferentes terminologías que los disertantes utilizan. Hace unos 40 años, la tecnología era más rudimentaria, pero a la vez más simple. En esos tiempos, los terapeutas respiratorios o inhaloterapeutas, dada la simplicidad de los ventiladores que contaban en esa época, estaban capacitados para desarmar sus máquinas y darles mantenimiento, reemplazar sus partes, etc. Los componentes de las mismas eran simples, mecánicos en su mayoría, y esas máquinas, la cantidad de modos que nos ofrecían eran solamente tres. Eran el asistido, el controlado y el asistido controlado. Si bien eran máquinas más simples de operar y de entender, no eran las mejores a la hora de interactuar con el paciente. La evolución de la tecnología ha sido remarcable en estas últimas décadas gracias al advenimiento de los microprocesadores y de la gran cantidad de investigación en el área de la ventilación mecánica. Esto nos ha permitido la creación de muchos nuevos modos que tienen una mejor interacción con el paciente y ofrecen además una mejor monitorización y seguridad del mismo. Pero, lamentablemente, lo que no ha evolucionado al mismo paso es un sistema educativo que nos permita describir y entender la gran complejidad que representa la tecnología actual. Dado que el gran avance tecnológico ha sido en el último par de décadas, muchos de los profesionales que han aprendido ventilación mecánica en esa época son los educadores actuales y lamentablemente han acarreado con ellos mucha de esa terminología antigua. Esa terminología, al día de hoy, no es representativa de la tecnología actual.
Con el paso del tiempo, esta terminología lamentablemente ha sido popularmente aceptada y forma parte de la confusión actual que tenemos dentro del mundo de la ventilación mecánica. El gran avance de la tecnología ha traído un gran problema asociado y que es la gran cantidad de nombres de modos que tenemos al día de hoy. Esta confusión ha sido creada por los fabricantes en su afán de querer hacer sus productos únicos, diferentes o más sofisticados de manera de poder diferenciarse de la competencia y aumentar las ventas de sus productos, los ventiladores. En la última publicación sobre la taxonomía o clasificación de los modos, se describe que se han evaluado 30 diferentes ventiladores y en total se encontraron 290 nombres de modos diferentes. Obviamente no existen 290 diferentes modos. Luego de un proceso de evaluación, comparación y diferenciación de los modos, se llegó a determinar que en realidad de esos 290 modos, solamente hay 45 modos diferentes en total. La taxonomía de los modos es el proceso que nos ha permitido clarificar la confusión creada por los fabricantes y reducir esos 200 nombres solamente a 45 únicos y diferentes modos ventilatorios. Como pueden apreciar en esta publicación de Respiratory Care del 2012, la problemática ya se empezaba a poner en evidencia en esta editorial que tiene como título Demasiados modos ventilatorios, y ya se empieza a vislumbrar el problema que la taxonomía va a querer o va a intentar solucionar, como veremos más adelante en mi segunda presentación. Entonces, podemos definir la problemática actual como lo siguiente. Tenemos una gran variedad en terminología, definiciones, tenemos aún la persistencia de terminología que representa tecnología antigua que necesita ser actualizada, tenemos una gran cantidad de nombres diferentes de modos, ya sea diferentes nombres para modos que funcionan bajo el mismo concepto o el mismo nombre de modos que en realidad tienen diferente funcionamiento. También tenemos modos encubiertos bajo el nombre de opciones que al alterarse en sí son cambios de modos y alteran radicalmente al modo original sobre el que se activa. También tenemos nombres comerciales de modo que no representan el funcionamiento del mismo, denominaciones genéricas, no discriminativas y por último esto que se los remarco que no le bastó a los fabricantes con todo lo anterior, sino que también pueden observar en las diferentes máquinas que referencian las presiones sobre diferentes líneas, lo cual puede llegar a confundir mucho a la hora de utilizar los ventiladores. Ya pasando ahora a describir las consecuencias de todo lo que hablamos antes, vemos que la gran dificultad va a ser más evidente en aquellos operadores que tienen que trabajar con más de 2 diferentes tipos de ventiladores y entender las diferencias y los diferentes modos que estos ofrecen. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de un paciente que ha sido intubado en la sala de emergencias, debe ser conectado a un ventilador y luego debe ser transportado hacia la unidad de cuidados intensivos, generalmente utilizando un ventilador de transporte y luego volver a conectarlo al ventilador en la unidad de cuidados intensivos. Otro caso de pasar por varios ventiladores se puede presentar en situaciones de transporte de un paciente hacia un centro de mayor complejidad. En este caso, el paciente va a estar siendo ventilado en la UCI por medio de un ventilador. El personal de la ambulancia o de transporte va a ir a recogerlo, va a utilizar otro ventilador y luego lo va a pasar al centro de referencia donde va a pasar a ser ventilado por medio de otro ventilador. En cada uno de estos casos, los ventiladores pueden ser de diferentes fabricantes, de seguro deben tener diferentes nombres de modos y hasta pueden tener diferentes líneas de referencia para la presión. Todo este proceso hace que todo esto sea una fuente potencial de complicaciones y errores a la hora de ventilar al paciente. Por otro lado, los educadores a su vez no tienen un método de enseñanza que sea capaz de preparar a los estudiantes para lidiar con todos los ventiladores que hay disponibles.
Un estudiante graduado puede trabajar haciendo transportes, en unidades de pacientes clínicamente ventilados o en unidades de cuidados intensivos. Si bien es cierto que hay ciertas marcas de ventiladores que es más factible que sean encontrados en las diferentes unidades de cuidados intensivos u hospitales, los estudiantes deben ser preparados para que sean capaces de reconocer los componentes básicos de los modos en cualquier tipo de ventilador con el que se encuentren en cualquier institución, y así poder ser capaz de deducir cómo funciona el modo que no conozcan. Lamentablemente, los sistemas educativos han puesto énfasis en la descripción de los modos en lugar de explicar técnicamente cómo son las funciones básicas de los ventiladores o de los modos de manera que permitan entenderlos. Todo esto se puede traducir en errores a la hora de utilizar los ventiladores. Por último, podemos ver que, como les expliqué antes, con seleccionar diferentes journals, vamos a ver las diferentes nombres y descripciones de modos que vamos a encontrar. Y todo esto hace que los estudios sean difíciles de comparar y por lo tanto la evidencia que presentan sea difícil de analizar y de describir. Todos estos problemas han sido puestos en evidencia en el 2016 por una publicación del Instituto ECRI. El Instituto ECRI es el Emergency Care Research Institute y esta publicación ha sido titulada Los 10 mayores peligros tecnológicos para el 2016. Dentro de estos peligros encontramos en el número 9 uno que se relaciona a la ventilación mecánica y a los peligros de su mala utilización. Este punto número 9 dice: los factores que contribuyen a la implementación inadecuada de una estrategia ventilatoria más protectora y efectiva incluyen: primero, la falta de educación continua en las prácticas basadas en la evidencia para la ventilación del paciente. Segundo, un entendimiento insuficiente del complejo funcionamiento de los ventiladores. Y el tercero, que se relaciona más a todo lo que es esta charla, es la terminología inconsistente entre los fabricantes de ventiladores, la cual es una fuente potencial de errores entre los operadores. También este informe concluye diciendo: los diferentes hospitales pueden prevenir estos problemas estando seguro de que todo el personal que trabaja con ventiladores tiene un completo entendimiento de estas máquinas y de su utilización, los cuales son la utilización de los modos. Ya entrando en lo que es la descripción de la terminología inadecuada, nos encontramos con la primera, que es la palabra asistido controlada o asistido controlado, la cual es muy popular el día de hoy, y esta es una de esas palabras que ha persistido a lo largo del tiempo. Esta palabra fue creada hace más de 60 años por los anestesiólogos o anestesistas que utilizaban los primeros ventiladores. No sé si recuerdan en una de mis primeras diapositivas que les mostré cómo las máquinas eran más simples y contaban con 3 modos, que eran el asistido, el controlado y el asistido controlado. Lo que esto significaba era que si el centro respiratorio del paciente estaba inactivo o deprimido, la máquina controlaba el inicio de la ventilación o respiración. Pero si el centro respiratorio estaba activo, la máquina asistía el esfuerzo del paciente por medio del suministro de una inspiración o respiración. En pocas palabras, se estaba refiriendo la palabra asistido controlado en esa época a quién iniciaba la respiración, si era la máquina o el paciente. Hoy en día, la aplicación de la palabra asistido controlado ha pasado de tener como centro al paciente a tener como centro a la máquina, ya que hoy en día se aplica a cómo la máquina controla el desarrollo de una ventilación, ya sea por medio del control del volumen o de la presión. En pocas palabras, se aplica a lo que es la variable controlada, independientemente de si la ventilación o respiración es iniciada por el paciente o por la máquina. Como veremos a continuación, el significado de la palabra asistido controlado tampoco es específico para definir un modo completamente, como vamos a hablar, o como les voy a describir a continuación.
En esta siguiente diapositiva podemos ver en la izquierda una gráfica de un modo popularmente conocido como asistido controlado y a la derecha uno de SIMB. No sé si recuerda bien que yo les había dicho que asistido controlado significaba que el ventilador sensaba el inicio de una inspiración por parte del paciente y lo asistía por medio del suministro de un volumen o de una presión, o si el paciente no podía iniciar una respiración, la iniciaba el ventilador basado en la frecuencia respiratoria, que sería en este caso iniciada por el paciente y aquí está iniciada por el ventilador, ya que no hay esfuerzo del paciente. Pero si vemos en SMB, las mandatorias, que son aquellas en las que nosotros programamos la frecuencia respiratoria, también pueden ser iniciadas por el paciente o por la máquina. Por lo tanto, decir que asistido controlada nos define la ventilación que puede ser iniciada por el paciente o por la máquina, no nos diferencia de SMB, ya que las ventilaciones de SMB como estas también pueden ser empezadas por el paciente o por la máquina. En este caso necesitamos más información que nos diferencie los modos y la diferenciación radica en que en SMB el paciente puede ventilar espontáneamente o puede respirar espontáneamente entre las ventilaciones mandatorias. Por lo tanto, el decir asistido controlado no nos está diferenciando lo que es el modo asistido controlado de SIMB. En realidad, solamente es una denominación inespecífica que nos indica que una ventilación puede ser empezada por el paciente o por la máquina, y esto puede pasar en varios modos diferentes. Por lo tanto, es una denominación inespecífica, y como vemos más adelante en la taxonomía, va a ser reemplazada y las ventilaciones empezadas por el paciente o por la máquina se van a pasar a llamar mandatorias. A manera de ejemplo, ahora le pongo esta publicación para que ustedes vean cómo los autores hacen un uso indebido de las denominaciones, que en este caso sería asistido y controlado. Antes veníamos hablando que la palabra asistido controlado era una palabra que no definía correctamente a un modo, sino que describía solamente en un modo si una ventilación era empezada por la máquina o por el paciente. No solo eso era indefinido, sino que ahora vemos cómo los autores hacen un uso más indebido al englobar varios modos dentro de lo que es ventilaciones asistidas. El título es Ventilaciones controladas versus asistidas en ventilación mecánica. En realidad, ventilación controlada sería esos modos donde el paciente no podía respirar y ir a la máquina, y de repente en asistidas engloba a todos esos modos en los cuales las ventilaciones son empezadas por el paciente y la máquina lo asiste ya sea por medio del suministro de un volumen o de una presión. Y dentro de esos modos asistidos podemos encontrar presión de soporte, automatic to compensation, proporcional asistida, todos los modos esos los engloban dentro de asistidos, lo cual es algo que verdaderamente no está en ningún libro y es una mala denominación y arbitraria que hacen los autores. Algo que tenemos que aclarar y es muy necesario es el concepto apropiado físico de lo que es la asistencia. El concepto físico de la asistencia no tiene en cuenta lo que hace el paciente, o sea, no tiene en cuenta si éste inicia o no la respiración, sino que se aplica desde el punto de vista de la máquina y se relaciona al trabajo que hace la máquina para ventilar al paciente. Por lo tanto, propiamente las ventilaciones sean empezadas por el paciente o por la máquina, son siempre asistidas. Como verán más adelante, la palabra asistida controlada se reemplaza por el uso de las ventilaciones mandatorias en la taxonomía. Pero el concepto de asistencia, podemos decir que siempre que la máquina haga un trabajo parcial o total para ventilar al paciente, una ventilación va a ser asistida, y eso gráficamente ustedes lo pueden evidenciar por medio de la elevación de la presión en la gráfica de presión-tiempo. Por lo tanto, todas las ventilaciones en las cuales la presión se eleve por encima de la línea de base son ventilaciones en las cuales la máquina está haciendo trabajo y por lo tanto la máquina asiste al paciente. Por lo tanto, esto de ventilaciones asistidas englobando muchas otras es una terminología
incorrecta. Siguiendo ahora con las definiciones que no son específicas, muchas veces vemos que puede venir un médico y les puede decir, pongan al paciente en asistido controlado. Ok, sí, pero asistido controlado por volumen o asistido controlado por presión. Esto sirve de ejemplo para que vean que con solamente decir asistido controlado no estamos definiendo completamente el modo y tenemos que dar más información de manera de no dejar librado al criterio del operador, sea quien sea, terapista respiratorio, enfermero u otro médico, la interpretación de una orden. Una orden correcta debe ser específicamente anunciada y un modo específicamente definido de manera de evitar cualquier mala interpretación que pueda conducir a errores a la hora de ventilar el paciente. Por lo tanto, con solamente decir asistido controlado, no estamos definiendo completamente un modo. Nuevamente ahora les he puesto otro journal, este es del 2002, para que vean también cómo los autores no solo tienen nombres antiguos, sino que además malos definidos. Están viendo este autor, la publicación se llama Diferentes modos de ventilación asistida. Al decir ventilación asistida es lo mismo que pasa antes, engloban cualquier modo en el cual una respiración es empezada por el paciente como un modo asistido. Y abajo vemos una gran denominación antigua que lamentablemente han traído al día de hoy. Inicialmente los modos que llamaban asistidos controlados se referían a aquellos modos que eran asistidos controlados por volumen. Como ven, ellos le llaman ventilación asistida controlada. En este caso, ellos querían decir que era controlada por volumen. Y como ven abajo, le vuelven a llamar asistido controlado por presión. Como ven, no solo utilizan terminación antigua, sino que también, de la misma manera, siguen utilizando la palabra asistido controlado. Esto les sirve a ustedes de ejemplo cómo los grandes autores no tienen una clara forma o manera de comunicarse y que también tienen definiciones muy erróneas y que no nos permitan que todos nos entendamos a la hora de poder comparar y obtener información de los diferentes journals. Para seguir ahora con las definiciones no específicas, les pongo el ejemplo siguiente sobre SMB. Si viene un médico, ya sea una llamada telefónica o rápidamente le dice a ustedes que pongan al paciente en SMB y no les dice nada más, ustedes se van a quedar pensando, pero ¿quiere que lo ponga en SMB controlado por volumen o quiere que lo pongan SMB controlado por presión? En realidad, la persona o el médico encargado lo que tiene que dar es la orden bien completa y específica, de nuevo, para que no quede librada al criterio de la persona que va a conectar al paciente, porque no es lo mismo ventilar a un paciente por volumen que ventilarlo por presión. Por lo tanto, con decir solamente SIMB sin decir cuál va a ser la variable controlada, no estamos definiendo específicamente un modo. Obviamente la variable controlada va a ser para las ventilaciones mandatorias, que son las que ustedes controlan, programan la presión, ya que en las ventilaciones espontáneas entre SMB siempre la variable controlada es la presión. Para seguir ahora con las denominaciones no específicas, les pongo el siguiente caso, y que se refiere, por ejemplo, cuando ustedes leen ventilación controlada por presión, o también leen ventilación controlada por volumen. Ventilación controlada por volumen, yo creo que hay dos modos en los cuales la variable controlada es el volumen, mientras que ventilación controlada por presión aproximadamente es el resto de todos los modos que hay. Por lo tanto, no podemos definir o saber qué modo vamos a utilizar simplemente con decir ventilación controlada por presión o ventilación controlada por volumen. Lo que solamente estamos diciendo es cuál va a ser la variable controlada dentro de una respiración.
Obviamente, todos estamos entendiendo que popularmente se está refiriendo a lo que es asistido controlado, pero académicamente no es correcto. Y como lo mismo que les comenté antes, no se puede dejar librado al criterio del operador cuál va a ser el modo o el tipo de variable. Por lo tanto, una orden médica o nuestra manera de hablar y de comunicarnos tiene que ser bien específica y el modo tiene que estar específicamente descrito de manera de evitar errores a la hora de ventilar al paciente. A continuación, les vuelvo a poner más ejemplos de journals para que ustedes vean el mal vocabulario y la gran variedad que utilizan los diferentes autores. Por ejemplo, en la superior, el autor utiliza un modo al que lo llama modo controlado por volumen. Que yo sepa, yo no conozco ningún modo que se llama modo controlado por el volumen. Estos son inventos, malas denominaciones, malas costumbres que han arrastrado. Como les dije antes, eh, con decir un modo controlado por volumen solamente están diciendo cuál es la variable controlada dentro de ese modo. Por ejemplo, el volumen se puede controlar en el popularmente conocido como asistido controlado y también se puede controlar en SIMB. Y como vemos ahora en la publicación de abajo, vemos que también habla genéricamente, está haciendo una comparación de modos controlados por presión y modos controlados por volumen. En realidad es como decir, ¿qué modo es ese? Porque como les expliqué antes, el volumen puede ser controlado en dos modos, mientras que la presión puede ser controlada en la totalidad del resto de los modos. Por lo tanto, no estamos siendo específicos ni claros a la hora de comunicarnos. Y esto les sirve a ustedes para que vean la gran variedad de comunicación y la mala comunicación que hay entre los profesionales que deberían de ser los que más correctos y claros deberían de comunicarse, sobre todo aquellos que hacen publicaciones científicas. Ahora a continuación vamos a pasar a lo que son las definiciones erróneas y creo que la peor de todas es la de PRBC. PRBC es el peor de los modos que ha sido definido, está totalmente erróneo. PRBC, por sus siglas, significaría traducido al castellano, regulado por presión, controlado por volumen. Lo peor de todo es que este modo PRBC, la variable controlada jamás es el volumen, sino que en todo momento en este modo se controla la presión. Este modo que es llamado PRBC y tiene diferentes nombres en otras máquinas como Autoflow, BC+, APB, todo lo que estos modos hacen es controlar la presión y la máquina tiene la capacidad automática de aumentar o disminuir el nivel de presión en ciclos sucesivos con la meta de tratar de obtener un volumen, pero en ningún momento controla ese volumen. Lo que se hace es controlar la presión. Es necesario aclarar en este tiempo lo que es controlar el volumen. Para que un modo o para que en una ventilación se controle el volumen, además de programar el volumen, tienen que programar la manera de suministrarlo. Y la manera de suministrarlo viene dado por el pico y la onda de flujo, los cuales van a ser los mismos. Por ejemplo, en este modo de control del volumen se programó el volumen y la manera de suministrarlo. Lo mismo en el otro modo. Por lo tanto, cuando ustedes vean un modo en el cual el volumen sea programado, si ustedes no programan la manera de suministrar ese volumen, el modo controla la presión. Y es lo que pasa en este caso. Es una mala definición en la cual los fabricantes se creyeron que por el simple motivo de programar el volumen, el modo está siendo controlado por volumen. Y técnicamente es un grueso error, porque como les dije antes, en todo momento se controla la presión. Ahora ya pasamos a lo que es la selección de los modos. Generalmente en los diferentes modos, en los diferentes ventiladores, ustedes seleccionan los modos sobre un panel de selección de modos que generalmente se encuentra en el frente del ventilador. Todos los modos están
en ese panel de selecciones y ustedes pueden pasar de uno a otro, y al pasar de uno a otro van cambiando el nombre del modo que aparece en la pantalla o la identificación del modo. Lamentablemente algunos fabricantes tienen un panel anexo de opciones que al activarlas cambian el modo radicalmente de base sobre el que se activaron, y en realidad esas opciones son modos diferentes que en lugar de ser seleccionados sobre el modo principal, se seleccionan sobre un panel anexo de opciones. En este caso, lamentablemente, vemos que tenemos un modo inicial que era volumen control asistido controlado, y se activó lo que es el autoflow, y el modo pasó de ser controlado por volumen a ser controlado por presión ahora, onda de flujos variables. Pero lamentablemente en este ventilador no solo el modo fue seleccionado sobre un panel anexo, sino que además mantiene el nombre del modo original sobre el que se activó, con lo cual se presta mucho más a confusión. En realidad este tipo de ventiladores, si es un operador que no tiene mucha experiencia en esto, puede prestarse a mucha confusión, ya que no es lo mismo utilizar el control de la presión que el control del volumen durante una inspiración. El siguiente caso también se refiere a otro ventilador en el cual tiene un panel anexo de opciones, pero que en este caso al activarse hace que el modo inicial pueda comportarse de una manera diferente. Este caso es un ventilador AVEA y vemos que se inició en el modo asistido controlado por presión. Como se pueden ver en las gráficas, no sé, tal vez sea un poquito clara y no se alcancen a ver muy bien, pero se ve que está controlado por presión. Generalmente cuando un modo controla la presión, el volumen va a ser variable. Este fabricante se decidió que para tratar de tener un volumen relativamente estable, le iba a poner una opción que si era activada por el operador, si el ventilador predecía que ese volumen seleccionado no iba a ser suministrado por el medio del uso de la presión, el ventilador automáticamente iba a pasar del control de la presión, que era el modo inicial de asistido controlado por presión, a completar la ventilación cambiando el control del volumen durante la misma. Por lo tanto, empezaba controlando la presión y completaba el resto de la ventilación controlando el volumen, de manera de poder tratar de suministrar ese volumen que el operador quería. Por lo tanto, vemos cómo se altera la gráfica. Aquí lo podemos ver, esas gráficas bastante raras, y lo cual verdaderamente es muy peligroso, sobre todo cuando ustedes no saben el ventilador. Por eso es muy necesario que cuando ustedes utilicen cualquier tipo de ventilador, sepan cómo funcionan las diferentes opciones que lo mismo tienen, de manera de que no cometer errores a la hora de ventilar al paciente, porque claramente el cambio de la presión al volumen puede traer diferentes consecuencias en el paciente. En este caso hemos visto dos ventiladores en los cuales las opciones alteran radicalmente el modo sobre el que se activan. En este caso, solamente se activarían si en asistido controlado por presión no se llega a suministrar el volumen requerido con esa presión. A seguir con aquellas denominaciones incorrectas, la siguiente se trata sobre modos duales. Esta diapositiva es una de las que yo generalmente utilizo en mi página de Facebook para empezar discusiones, y en este caso es sobre los modos duales. Esta denominación que muchos utilizamos actualmente está muy mal empleada. Esta denominación surgió para aquellos modos en los cuales se controlaba la presión era la variable controlada y se pretendía obtener un volumen deseado, el cual se programaba en el ventilador. Pero como les expliqué antes, el hecho de programar un volumen fue malinterpretado, o sea, se pensaba que la máquina controlaba el volumen, pero en realidad lo que controlaba era la presión. Entonces dijeron, si controlamos la presión y programamos un volumen, estamos controlando las dos variables, y por eso surgió el nombre de modo dual. Esta denominación de modos es los que generalmente se aplica incorrectamente para modos como PRBC, AutoFlow, APB
etcétera, según sea el ventilador con el que ustedes trabajen. Como veremos más adelante al llegar a la taxonomía, el esquema de control dual es algo diferente y que está muy bien definido en la manera que está explicada, pero estos modos no son duales y eso se los voy a explicar a continuación cuando vean que no se pueden controlar las dos variables volumen y presión durante el suministro de una misma inspiración. Como dijimos antes, solamente se puede controlar una variable a la vez. Se controla la presión o se controla el volumen. Esto lo podemos describir en lo que es la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio, la cual describe dentro de una ventilación o respiración cómo se relacionan las variables de interés con las impedancias. Esta ecuación vemos que tiene un lado izquierdo constituido por la presión y un lado derecho constituido por la elastancia, la resistencia, el volumen y el flujo. Volumen y flujo son dos variables relacionadas y el control de uno implica el control de la otra. Por lo tanto, vamos a englobar el control del flujo bajo el control del volumen y por lo tanto vamos a ver que en la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio o se controla el lado izquierdo o se controla el lado derecho. Por lo tanto, no se pueden controlar los dos lados a la vez. Por lo tanto, podemos decir que durante una ventilación se controla la presión o el volumen, pero no los dos simultáneamente. Por lo tanto, eso decir que un modo es dual está equivocado, porque la dualidad implicaría el control de las dos variables a la misma vez, y eso es incorrecto. Más adelante, cuando le expliquemos sobre lo que es la taxonomía, van a ver lo que es un esquema de control dual y cómo se define y explica. Pero por ahora sepan que como utilizamos o lo que generalmente llamamos modos de control dual, en realidad no lo son como tal, pero es una de esas denominaciones populares que la taxonomía o la clasificación de los modos va a ir erradicándola y reemplazándola por algo más claro y correcto. La siguiente diapositiva se refiere más que nada al uso de la palabra flujo desacelerado o deselerante. La verdad que es una palabra que no me voy a meter en que si está bien decir que un flujo sea desacelerado o no, sino que debemos utilizar la palabra de una manera específica y representa una de esas denominaciones que se utiliza indiscriminadamente. Por ejemplo, vemos arriba este tipo de ondas representan a las de un modo que controla el volumen. Como ustedes ven, son todas iguales en cada una de ellas, ya que el operador programa el volumen, el pico de flujo y la onda de flujo, y lo que va a hacer el ventilador es tratar de de suministrar el mismo volumen con la misma forma en cada inspiración. Mucha gente a este tipo de onda le llama desacelerada. Acuérdense, es un modo que controla el volumen. Ahora abajo vemos este tipo de ondas que también le llaman desacelerada, pero son ondas de un modo que controla el volumen, la presión. Cuando ustedes vemos este tipo de onda, por el simple hecho de que sean un poquito parecidas a las de arriba, no significa que sean iguales. Ambas tienen un alto tipo de flujo inicial y empiezan a descender, pero las de arriba tienen la misma forma siempre, mientras que las de abajo tienen la capacidad de variar, tienen todas las formas diferentes. Por lo tanto, no podemos llamar ondas desaceleradas a las ondas del modo que controlan el volumen y a las ondas del modo que controlan la presión. Además de que este tipo de onda en un paciente que está pasivo va a tener una forma que va a descender exponencialmente, mientras que en un paciente activo tienen formas caprichosas. Por lo tanto, hay que buscar una palabra que sea correcta en diferenciar y en definir ambas ondas de flujo. No podemos llamar a las dos desaceleradas. Tenemos que buscar un tipo de nombre que sea el correcto para cada una y no utilizar los mismos nombres para definir o nombrar diferentes cosas. Esta diapositiva a continuación es un ejemplo de lo anterior que le mencioné, de cómo diferentes autores utilizan la palabra flujo desacelerado indiscriminadamente. Si vemos, son dos diferentes publicaciones. La de arriba, el autor habla
sobre un modo en el cual controla el volumen. Y hace mención que un modo controlado por volumen puede utilizar una onda constante, y subrayado en rojo también menciona que hay otras ondas como la desacelerada. Ok, está bien, digamos que lo puede hacer. Después vemos otra publicación distinta en la cual el autor se refiere a modos que controlan la presión. Miren la manera de comunicarse, también manera PCB bastante extraña. Y también menciona que en el modo de control de la presión, la onda de flujo desacelerada. Honestamente, como les mencioné antes, no podemos utilizar las palabras desacelerada para definir dos ondas de flujo que, si es verdad, tienen un alto flujo inicial y luego empiezan a decaer. Una la hace de manera uniforme y va a ser la misma manera en cada respiración, que es la que controla el volumen, y la otra tiene la capacidad de variar en cada inspiración, adaptándose a las demandas del paciente. Ustedes van a ver que luego en la taxonomía yo utilizo las ondas de flujo para elaborar las diferencias entre los diferentes tipos de respiraciones o ventilaciones. Pero esto quiero que lo pongan en cuenta, que aquellos que sean educadores no pueden decirle a sus estudiantes que todas las ondas son desaceleradas. Tienen que explicar la funcionalidad de cada onda y asignarle un modo único a cada cosa que describan. No puede haber dos cosas diferentes con el mismo nombre. Esta diapositiva se me hizo muy ilustrativa de la gran problemática que tenemos actualmente. El gran problema, la cantidad de definiciones malas, gran variedad que hay, definiciones antiguas, malas definidas, definiciones arbitrarias, y lo que tenemos que tratar de hacer, y que es lo que propone la taxonomía, es ¿por qué no consensuar las definiciones que sean correctas y definir los modos como verdaderamente funcionan, apartándonos de la gran confusión de la gran cantidad de nombres que hay? Por eso lo que la taxonomía quiere hacer es reducir la gran complejidad y problemática que tenemos y hacer más simple no solo nuestra comunicación, sino la educación en el mundo de la ventilación mecánica. Y eso ya lo van a ver más adelante cuando llegue la presentación sobre la taxonomía. Pero en sí el concepto es simplificar y clarificar por medio de la taxonomía de los modos. Dada la gran cantidad de variación que teníamos en terminología y descripciones de los modos, antes de que la taxonomía o la clasificación de los modos sea elaborada, se debió hacer un vocabulario estándar o común, el que sea actualizado respecto a la tecnología que estamos aplicando y que además represente correctamente los principios físicos aplicados. Este vocabulario estándar lo pueden encontrar en los archivos de materiales suplementarios de la publicación en el Respiratory Care del 2014 de Robert Chapman sobre la taxonomía de los modos, y que es la que le voy a mostrar a continuación. Este vocabulario ha sido cuidadosamente desarrollado en los últimos 20 años con el específico propósito de establecer conceptos básicos que sean consistentes y correctos, sobre todo correctos por el hecho de que la taxonomía se va a edificar sobre estos conceptos. Ustedes, si entran a la publicación, van a ver que tiene un archivo anexo que tendrá aproximadamente unas 10 a 20 páginas, donde los autores se encargaron de describir correctamente todos los vocablos y definiciones que nosotros aplicamos a la ventilación mecánica. Y sobre ellos, una vez correctamente establecido, se hizo lo que son los pasos de la clasificación o taxonomía de los modos ventilatorios. Esta es la publicación de la taxonomía de los modos, que ha sido publicada en el 2014, la última, y que tiene una gran cantidad de conceptos que yo voy a tratar de explicarles en mi próxima presentación. Pero es algo muy importante que está escrito, que remarca esa publicación sobre un dicho de Marek sobre lo que tienen que ser los terapistas respiratorios más allá del 2015. En realidad esta publicación fue hecha hace un par de años, pero dice que el terapista respiratorio en el futuro, más allá del 2015, debe ser un experto técnico en cada aspecto de la ventilación mecánica. Debe ser capaz de discutir todos los aspectos técnicos de un ventilador mecánico. Además, debe ser capaz de comparar las capacidades de un ventilador con el otro
y debe ser capaz de discutir en detalle los mecanismos de acción de todos los modos y cosas relacionadas que existan en un ventilador. Todo esto lo vamos a poder hacer a través de un conocimiento, y la taxonomía o clasificación de los modos lo que nos hace a nosotros es darnos una manera esquemática y gradual de poder entender los modos por cómo funcionan. Bueno, esta ya es la última diapositiva y es lo que sería la introducción a la taxonomía. Esta diapositiva la van a ver en la próxima presentación. Pero en realidad lo que quiero que vean es que este perrito que vemos aquí es como los fabricantes nos presentan los modos. Nos quieren presentar los modos confusos, con diferentes nombres, extraños, y en realidad lo que la taxonomía se va a encargar de hacer es simplificar todo, sacarle los lentes, sacarle la peluca, y por un proceso gradual llegar a determinar cómo un modo funciona y asignarle un modo científico que se aparte de lo que son los nombres creados por los fabricantes. Espero que esta charla le haya sido buena y que empiecen de ahora en más a pensar un poquito en la manera que tienen de hablar, y que luego de que escuchen la taxonomía le presten un poquito de mayor atención a que de verdad se necesita una manera correcta y uniforme de comunicarnos. Desde ya muchas gracias y espero que les haya servido mucho esta presentación. Los veo en la próxima.